Vamos a la palabra. ¿Cómo pedir sanidad física por un familiar? Si yo hiciera una pregunta, no me levante la mano, pero si yo hiciera la pregunta, ¿cuántos tienen un familiar que necesite sanidad? A ver. Muchos, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar aquí, puede estar a la distancia en otro lugar. Y yo cuando leí el pasaje, es como que necesité de esa parte. Yo le contaba en estos días, en un domingo predicando, que tuvimos que enfrentar, estando aquí nosotros, mis padres fueron tocados por el tema del COVID. Y entonces en algún momento uno quiere como que asustarse y decir, oh my God, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues cuando usted no sepa qué hacer, haga lo que sabe hacer. ¿Verdad? Y entonces vino una paz, porque yo dije, estoy segurísimo que Dios va a intervenir. Amén. Y de ahí nace un poco el mensaje. Aquí hay unas claves que le voy a entregar para que usted sea un provocador de milagros a favor de alguien en su casa. Amén. ¿Cómo pedir sanidad física por un familiar? Juan 4:46. ¿Lo tiene? Bien, Juan 4:46. Yo lo ubico aquí. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Voy a repetir eso. Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. ¿Cómo le dijo? Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra. ¿Qué hizo el hombre? Creyó la palabra. Me encanta esa expresión. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. No dice la enfermedad, pero dice que tenía fiebre. Le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Qué tremendo milagro que hay ahí. Fíjese que esta población de Caná fue honrada por segunda vez. Ya Jesús la había visitado y había hecho un milagro famosísimo. ¿Cuál es? Había convertido el agua en vino. Mire que el primer milagro registrado de Jesús fue convertir el agua en vino en una boda. Fíjese, a favor del matrimonio, de la familia. Y en esta segunda señal que Juan registra, es curioso que el único que registra ese milagro es Juan. No lo registra Mateo, no lo registra Marcos, no lo registra Lucas, sí Juan. No Marcos, no Lucas, no Mateo, sí Juan. Y eso me llama la atención, que de los 4 evangelistas que escriben, solo Juan sea el que registre esto. ¿Qué le llamó la atención a Juan que los otros evangelistas no? Y esta señal, como le llama Juan, no le llama milagro, sino señal. Porque a través de la señal Jesús quiere enseñar. Y esto es importante. El milagro, yo conozco gente que recibe milagros y su vida no cambia. Porque para recibir el milagro tú no necesitas ser cristiano.
Ese es un concepto que nosotros tenemos en la iglesia y pensamos que para recibir un milagro y creemos que Dios solo hace milagros con nosotros. No, Dios hace milagros. La Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Y conozco mucha gente que ha recibido milagros del Señor porque se acercaron a Jesús como el que hace milagros, pero nunca lo vieron como su Señor, como su Salvador o como alguien que quería ser salvo por parte del Señor, sino simplemente querían el milagro de Dios. ¿Conoce gente así? Por eso Juan dice señal, porque la señal te enseña. El milagro solo lo recibes y ya, pero la señal es precisamente algo que el Señor quiere llamar la atención. Y Juan registró esto como una señal. Y menciona a un hombre que era funcionario del rey. Un hombre de palacio, no menciona el nombre, pero era un hombre de palacio, un hombre de eminencia, de un importante cargo. Pero este hombre había escuchado que Jesús había hecho un milagro en Caná de Galilea. Y este hombre vivía alrededor de unas 20 millas a donde Jesús había hecho el primer milagro, unos 32 kilómetros, unas 20 millas de donde Jesús había hecho el milagro en Caná de Galilea, y ahora está escuchando que su hijo está enfermo, o viendo en su casa que su hijo está enfermo, y de inmediato recuerda que Jesús, cerca a una población de él, había hecho un milagro, así que decide ir en busca del milagro para su hijo. Y esta historia, que no es mencionada en ningún otro evangelio, nos enseña cómo ese oficial del rey acude a Jesús para sanar a su hijo, y a su vez cómo debemos pedir a Dios por la sanidad física de un familiar. Y yo no sé si alguien quiere recibir estos códigos en esta hora. Pues anótelo. Número uno, importante, debes estar en el sitio correcto en el momento oportuno. Lo primero que necesitas para pedir sanidad por un familiar es estar tú en el sitio correcto, en el momento oportuno. La Biblia dice que este oficial del rey había oído que Jesús había hecho un milagro en Caná de Galilea. Así que se fue al lugar donde Jesús había hecho el milagro. Oyó lo que hizo Jesús y dijo: yo voy a encontrarme con Jesús allá. Porque Jesús volvió al mismo lugar y dijo: yo quiero ir donde Jesús había convertido el agua en vino. Qué interesante es estar en el sitio correcto, en el momento oportuno. ¿Por qué se fue para Caná de Galilea? Porque allá Jesús había hecho un milagro. Y dijo: voy a encontrarme con él. Mi hijo tiene una fiebre, quizás desahuciado por los médicos. Voy a encontrarme con el Señor. El lugar es importante. Voy a repetir eso. El lugar es importante. El momento es importante. Dios tiene un lugar y un momento para tu milagro. Y entonces me hice la pregunta, y esta es: ¿cuántos milagros no llegaron a mi vida porque yo no estuve ahí? Mire, el día que usted dice: ese día no voy a culto porque estoy cansada, porque estoy cansado, porque no sé qué, ese día Dios hizo algo y usted no estuvo. ¿Está ahí? Cosas como esta pandemia lo confrontan a uno, porque yo soy de los que me enseñaron que cuando uno está enfermo es cuando más tiene que ir a la iglesia, ¿cierto? Y entonces ahora te dicen: no, si estás enfermo no venga. Y eso te choquea la cabeza, porque tú dices: wow, me enseñaron que cuando estoy enfermo yo voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque necesito un toque del Señor, milagro del Señor. Hay un lugar y un momento, Por eso la Biblia dice que hay tiempo y ocasión que acontecen a todos, que la carrera no es del que más corre, que la guerra no es del más fuerte,
que el pan no es de los más sabios, que la riqueza no es de los más prudentes, que el favor no es de los más elocuentes, sino que tiempo y ocasión suceden a todos. En otras palabras, hay un tiempo y un momento y hay que aprovecharlo. Por eso cuando esté Dios, hermano querido, cuando esté la presencia de Dios, usted tiene que conectarse con el Espíritu de Dios. Conectarse. Voy rápido. Número 2. Este hombre se acercó a la persona correcta. Se acercó a la persona correcta. En este caso, la persona correcta, ¿quién era? Jesús. Fíjense cómo dice la Biblia. Este hombre, cuando oyó que Jesús había llegado, vino a él. Fue y buscó al Señor. Buscó a aquel que lo podía ayudar, que tenía el milagro para su hijo, la palabra para fortalecerlo a él y el milagro para su hijo. Cuando esté pasando por cosas, busque gente correcta. Busque personas sabias que te puedan dar un consejo. Hay gente que va y busca a la más chismosa del barrio para contarle una... Busca la más chismosa de la iglesia, hermano. Dice, hermana, le voy a contar algo que es privado, y busca la más chismosa de la iglesia. O al más chismoso de la iglesia. Y de pronto alguien que me está viendo va a decir, no, pero ¿por qué habla así? Hermano, en todos lados hay la más chismosa y el más chismoso. Eso en todos lados, eso es mundial. Eso es mundial. Eso es mundial. Pero busque la persona correcta. La persona que te ayude en tu propósito. Que por lo menos te dé un consejo, una orientación, una oración. Porque hay asesinos de la fe. Hay asesinos del propósito. Hay gente a la que tú le cuentas un sueño y te matan el sueño. Aló. Entonces no se distraiga con ellos. No se distraiga. Busque la persona correcta. Tenga un encuentro correcto con la persona correcta. Es clave eso. Una llamada correcta cambia las cosas. Un consejo correcto cambia las cosas. Un toque del Señor, un milagro, desata Dios favor a tu vida a través de ese milagro. Cuando te encuentras con la persona correcta. Levante su mano que hoy siento soltarle algo y es esto. Esta semana, cerrando el mes de octubre, vas a encontrarte con gente correcta que bendecirá tu vida. Vas a recibir llamadas correctas. Vas a recibir contactos correctos. Vas a recibir consejos correctos. Dios va a provocar que te encuentres con las personas correctas. Y la mejor persona de todas es Jesús. Este hombre buscó al Señor. Número 3. ¿Cómo pedir sanidad física para un familiar? Rompa las limitaciones y el qué dirán. Este hombre era un oficial, pero su hijo estaba enfermo. ¿Qué hace un oficial del rey humillándose ante Jesús? Dice que le rogó. Esa expresión le rogó es mucho más que simplemente pedir un favor. Este hombre, siendo oficial del rey, de una muy buena posición, fue y se humilló. Y seguramente que había gente alrededor de él. Sí. ¿Será que había o no había? Sí había gente. Pero no le importó su posición. ¿Por qué? Porque lo que él necesitaba era un milagro para su hijo. Nunca, nunca le importe el qué dirán dentro de la iglesia. Rompa con las limitaciones. Mire, mi hermano, si siente arrodillarse, arrodíllese. Si siente tirarse al piso, porque Dios le dijo, tírese al piso. Lo peor que puede pasar es que se ensucie. Si siente llorar, llore. Si siente que el Señor lo tocó,
toque el Señor. Ay, pero ¿qué van a pensar porque me ven llorando? ¿Qué le importa a la gente que lo vea llorando a usted? Ay, la hermana está llorando, ¿quién sabe en qué problema está? ¿Qué le importa? Ellos no le van a ayudar a usted. Ay, que me van a ver llorando. ¿Qué pasa que le van llorando? Está quebrantado en la presencia del Señor. Está quebrantado, está siendo tocado por Dios. ¿En qué problema estará el pastor? ¿Por qué? Porque está quebrantado. No, porque la gente nunca va a pensar, Dios lo tocó, sino, pobrecito, ¿en qué estará? Sí, no, a usted no le importe eso. Porque hay gente que porque vive del qué dirán, no recibe el milagro. Y en todo lado hay gente que viene a mirar al otro. Pero usted siempre que venga, no le importe a qué dirán. No le importe, no le importe. Preocúpese por eso. Rompa con esas limitaciones. ¿Qué dirán? Ay, hay gente que no ha hablado en lenguas porque dicen, ay, si hablo en lenguas, ¿qué van a pensar de mí? ¿Y? Rompa con el que dirán. No importa si se tiene que humillar. Este hombre se humilló, pero es que tiene un hijo enfermo. Su hijo está con fiebre allá. Y por su hijo hace lo que sea. ¿Qué pasa? Que digan. Número 4. Acepte la corrección del Señor. Acepte la corrección del Señor. La Biblia dice que Jesús hizo una expresión y fue esta: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Si no viereis, ¿no creeréis? Porque esa es la generación. Este es un problema de años. Hace 2000 años había el mismo problema de ahora. La gente necesitaba ver para creer. Pero la fe va más allá. La fe, ella cree, así no vea. Porque si tú lo puedes ver, no necesitas fe. Tú no necesitas fe para ver esto. No necesitas fe, porque lo puedes tocar. Fe es cuando tú no ves las cosas y las crees. Así que este hombre recibió la exhortación del Señor. El Señor está diciendo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El Señor venía, cuando tú lees el pasaje completo, todo el capítulo 4, el Señor venía de hablar con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana lo que simplemente dijo es, Señor, me parece que tú eres profeta. Jesús le dice, más que profeta. Y esta mujer creyó en Jesús y fue y le contó a toda la población de ella donde vivía, Sicar, que había encontrado al Mesías, y dice que creyó ella y toda la ciudad creyó en ella, creyó en él por causa de ella. No le hizo un milagro. Pero hay gente que necesita un milagro para creer. Y ver el milagro para creer. Y hasta que no lo vean, ¿qué pasa? No creen. Son incrédulos. Y necesitamos, no es ver para creer, necesitamos creer primero. Creer para ver. Diga conmigo, creo y veo. Pero reciba la exhortación del Señor. Yo aprendí que muchas veces la palabra de Dios me va a inspirar. Y voy a salir feliz. Porque me inspiró, me motivó, salí desafiado. Yo dije, wow, qué palabra. Pero otras veces voy a salir como si me hubieran metido un puñal. Y cuando salgo así, porque la gente solamente quiere que le motiven y que la inspiren. Pero la palabra de Dios muchas veces te va a inspirar, te va a motivar. Pero otras veces es como si te clavaran un puñal. Te va a fastidiar. Porque ella es espada. Imagínense lo que puede doler una espada. Y no puedes salir contento porque te metieron una espada. No. Hay días que vas a salir, ¡qué palabrota! Hay otros días que sale diciendo, el pastor me la echó toda a mí.
faltó a mí, eso fue que mínimo le contaron, mínimo que eso, me las echó. Faltó que dijera comienza por F y termina en K, Fran. Porque a veces te va a motivar la palabra, pero a veces la palabra te confronta, no te gusta. Pero eso no significa que Dios no te habló. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con pedir sanidad física para un familiar? Que Dios te corrige a ti, porque tú eres un provocador de milagros. Te exhorta. Número 5. Debes hacer el clamor correcto. ¿Qué debes hacer? El clamor correcto. El Señor le dijo, o mejor, el oficial le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Es un clamor correcto. Mi hijo está ardiendo en fiebre, está mal. Señor, desciende rápido antes de que esto se salga de las manos. Mi hijo está a punto de morir. Este hombre me gusta porque lo que hace es que clama al Señor de manera correcta y apropiada. Señor, necesito, ¿cuándo? Rápido. Mi hijo está que muere. Es un clamor específico. A Dios les gusta esas oraciones específicas. ¿No? Dígame algo. Sí. Señor, específico su clamor. Hace el clamor correcto y específico. Establece una lista de prioridades. ¿Qué es lo que primero necesitas? Prioridad. Cosas que deben ser atendidas ya, resueltas ya. Y muchas veces nosotros clamamos y pedimos a Dios no por prioridades, sino por lo que nosotros creemos que nos conviene primero. Pero con Dios hay que ser muy específico y hay que ser prioritario en las oraciones. Pero una oración prioritaria es, Señor, lléname. Señor, fortaléceme. Señor, necesito que me dé sabiduría. Y ahí sí viene lo demás. Este hombre fue específico con el Señor. Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Sabes qué dice la Biblia? Mateo 7. Pedid y se os dará. Dice Jesús. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. El que pide, se le da. El que busca, halla. El que llama, se le abre. Eso es para usted. Número 6. Visualice el milagro por la palabra recibida. Visualice el milagro. Jesús le dice, ante el clamor de aquel hombre, desciende porque mi hijo está enfermo, antes de que muera. Jesús le dice, ve entonces, tu hijo vive. Y el hombre, dice la Biblia, creyó a la palabra que Jesús le había dicho. Creyó la palabra y se fue. El hombre recibió la palabra y se fue. Solo recibió la palabra y se fue. Imagínense el cuadro. Imagínense. Sea por un momento el oficial del rey. Tiene a su hijo enfermo. Está a punto de morir. Y viene ante Jesús. Señor, desciende rápido que mi hijo está que se muere. Ve, tu hijo vive. Que usted venga anoche de Fe y Milagros y usted dice, Pastor Fran, ore por mí. ¿Por qué? Porque está pasando esto. Tranquila, hermana, vaya. Usted se va. El pastor no oró por mí. No puso la mano. No me echó aceite. No reprendió. Me dijo, váyase. Solo me dijo una palabra, váyase. Raro eso, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a lo místico. Pero ¿qué más poderoso que una palabra? Si por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dios dio la palabra y fue creado todo.
dio la palabra y fue hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y la gente sale con una palabra y dice, ay, no oraron por mí. Pero eso en otra iglesia, aquí no. No me dijeron nada. Siempre oran y no. Una palabra es suficiente. Es que es una palabra de Dios. Aquí no estoy yo, señores. Aquí es la palabra de Dios. Usted no mire el vaso, mire lo que Dios está hablando. Si usted mira el vaso, perdió. Pero si usted mira que es el Señor hablándole, entonces entiende que es la palabra de Dios la que te habla. Por eso hay gente que mientras la adoración recibe el milagro. Hay gente que mientras la palabra es predicada recibe el milagro. Por eso hay gente que nunca pasó por liberación. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lo liberó. Hello. Una palabra lo creyó. Una palabra creyó y dijo, no, yo tengo que dejar ídolos, tengo que dejar pecados, tengo que... No necesitó liberación. Con la sola palabra entendió y fue y se liberó. Y último. Camina en la noche para el amanecer de tu milagro. Camina en la noche para el amanecer de tu milagro. La Biblia dice que entonces el hombre tomó la palabra, la creyó. Creyó la palabra. Él no se fue diciendo, tremendo camino que yo me eché, 32 kilómetros, 20 millas. En ese tiempo no freeway, no carro, no, a pie. Caminó 20 millas. Dejó su trabajo, dejó todo. Y le da una palabra. Jesús le dice, ve. Y el hombre se va. Pero no se va renegando, él se va creyendo a la palabra. Cuando va de regreso, él llega a su casa al otro día. Él llega a su casa al otro día. Él camina toda la noche y llega a su casa al otro día. Y cuando llega, le salen sus siervos al encuentro y le dan la buena noticia. Señor, tu hijo está sano. Y él pregunta, ¿a qué hora fue sano? Y le dijeron, ayer. ¿Cuándo? Y entiende que ayer a esa hora fue que Jesús le dio la palabra. Es decir, que mientras él caminó en la noche, el milagro ya estaba hecho el día de ayer. Yo no sé si alguien quiere agarrar esto que está en la cámara y los que están aquí. Y es esto. Hay milagros que todavía no has visto, pero que ya se hicieron. Imagínense que este hombre se vaya toda la noche renegando. Cuando llega a su casa y ve a su hijo enfermo, qué pena haber tenido frente al Señor, ¿verdad? Uy, qué vergüenza, toda la noche renegué. Y cuando llegué, el hijo estaba sano. ¿Y qué hizo? Renegó toda la noche. Me dio una sola palabra. Todo lo que caminé. Y yo pensé que iba a orar por mí. Es más, pensé que iba a venir. Yo lo invité que viniera. No sé. Pero él, en lugar de eso, lo que le da es lo que llega y ve en su casa. Él viene toda la noche creyendo la palabra. ¿Sabe? Nunca reniegue de milagros que no ha recibido, porque quizás ya hayan sido hechos y todavía usted no los ha visto. Y puede estar renegando. Hello. Puede estar renegando. Puede estar maldiciendo. Y Dios toda la noche probó tu corazón. Por eso el Salmo 35 dice claramente, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. La noche, miren, la noche es clave. La noche es clave. La noche es cuando la gente aborta los milagros. En la noche es cuando la gente duda. En la noche es cuando mucha gente empieza a ver que recibió, que en lugar de dar gloria a Dios por el milagro y creer a la palabra, lo que están haciendo es renegando, maldiciendo, criticando. ¿Sabe cuánta gente maldijo y criticó en esta pandemia? Pero hay de los que dieron gloria a Dios en este tiempo. Y cuando dieron gloria a Dios, entonces
ahora cuando ven el milagro, entonces no tienen nada que avergonzarse, porque dieron gloria a Dios. Si alguien está pasando una noche aquí, cree, porque cuando llegue el día, tu milagro estará hecho. Colócate de pie, por favor. Colócate de pie. Esta noche es una noche para orar. No solo por ti, los que están en la cámara también, y están en sus casas o están sintonizándome por su dispositivo, por el YouTube o por el Facebook. Y es no solo orar por ti, quiero orar por familiares tuyos que estén necesitando sanidad física. ¿Aló? Sanidad física. ¿Cuál es el milagro que necesita? Sanidad física. ¿Qué tipo de sanidad física? No sé, quizás gente con cáncer, quizás gente con COVID, ¿por qué no? Quizás sea un milagro económico porque no tiene trabajo. Pero si estoy hablando de sanidad física, gente que ha sido tocada por la enfermedad, y hoy quiero orar por ellos. Voy a orar por ti, pero voy a orar por ellos. ¿Está aquí? Orar por ellos. Gente. En estos días, bueno, ya unos meses atrás, me llamaron unos amigos para orar por alguien con una enfermedad tremenda, lupus eritomatoso. Es una enfermedad, no tiene cura para la ciencia. El sistema inmune se revela y en vez de defenderte te mata. Y oramos y el Señor se glorificó. Cuando fue al chequeo la mujer otra vez, pero usted tenía lupus. Sí, tenía. Sana estaba. Pero ¿sabe quién provocó el milagro? Él, el esposo. Pedía oración, clamaba a él. Ella no mucho, ella casi no creía. Es más, iba a la iglesia como porque no quería tener problemas con él. Y a veces iba él solo y lo dejaba él solo. Y cayó con esa enfermedad. Tremendo. Y ese hombre siguió clamando. Y la mujer fue sana. Y ahora la mujer dice, uy, ahora sí creo. Tuvo que ver para creer, ¿no? Pero imagínense que él hubiera aflojado, ¿no? Que se hubiera dejado desanimar. Imagínense. Pero él siguió orando por ella, clamando por ella. Tú vas a ser un provocador de milagros a favor de un familiar tuyo. Porque a veces de pronto tú puedes decir, no, yo estoy bien, yo no estoy enferma, pero quizás hay gente tuya que sí, que necesitan ese milagro. Lo necesitan. De sanidad. Y hoy vamos a soltar esa palabra. Y así como Jesús lo hizo con aquel oficial de soltar la palabra, hoy tú te llevas la palabra. Lo que vas a hacer es agarrar tu teléfono si es necesario y llamar a ese familiar. Y lo que tú le vas a decir, mira, yo he orado por ti, estoy orando por ti. Sé sana, sé sano en el nombre de Jesús. Y ya, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. El resto lo hace Dios. Sí. Tiene que hacer eso. Y quizás lo van a llamar. Se puso peor. No, te soltó la palabra. Te soltó la palabra. Y se mantiene creyendo hasta el final. Y Dios va a obrar. Recuerde que hay milagros que usted no ha visto que ya fueron hechos.
cuando Dios dio la palabra. Amén. Número 1, orar por ti. Tú que estás en el live y tú que estás acá, si puedes colocar tu mano donde está la enfermedad. Esta es una noche de milagros y de sanidades a favor tuyo. Si lo puedes hacer, no es necesario, pero si lo puedes hacer. A veces le pido a la gente hacer eso porque es como un punto de contacto. Pero si lo puedes hacer, hazlo. Si estás en el live y lo puedes hacer, hazlo. Déjenos saber sus testimonios. Cuente lo que Dios ha hecho, porque es darle la gloria a Dios. Padre, te doy gracias. La palabra ha sido desatada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad, llámese como se llame, sea la que sea, tenga el nombre que tenga, hoy le ordenamos en el nombre y la autoridad de Jesucristo, el Hijo de Dios, que suelte los cuerpos ahora mismo. Suelte los cuerpos en el nombre de Jesús. Ordenamos al cáncer que desaparece, problemas en la sangre que desaparecen en el nombre de Jesús, problemas en los huesos, en las articulaciones, en el nombre de Jesús se va por el poder de esa palabra. Problemas aún, Señor, en la columna, escoliosis, columnas desviadas, se va en el nombre de Jesús. Ordenamos a las columnas que reciban sanidad. Las vértebras reciben sanidad en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Problemas de otitis se va en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, Señor, oh Dios. Ahora mismo, problema de colon irritable, problema de hígado, en el nombre de Jesús. Alguien con problema de cirrosis es sano en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Algún familiar de alguien que está aquí en esta hora con problemas en la vesícula, está recibiendo sanidad en el nombre de Jesús. Tienes que llamarlo cuando salgas hoy de aquí o mañana o en estos días. Vamos, tienes que declarar ese milagro a favor de tu familiar, así como hizo este hombre a favor de su hijo y provocó un milagro a favor de su hijo. Su hijo jamás se encontró con Jesús, jamás pidió oración a Jesús. Todo lo que hizo fue su papá quien clamó por su hijo. Así tú vas a clamar por el milagro de otros familiares tuyos que necesitan, están siendo tocados, gente que recibe sanidad en los pulmones, en los bronquios, en las vías respiratorias, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad se tiene que ir por el poder de esa palabra. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú estás obrando, Señor. Problemas de estómago, problemas, Señor, de úlcera, problemas en el corazón, Señor, oh, todo problema de taquicardia, de arritmia cardíaca se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Problemas, Señor, de glucosa en la sangre, recibe sanidad. Problemas de plaquetas bajas, Señor, están siendo tocados por el poder de su nombre. Vamos, recibe en esta hora poder de Dios sobre ti. Y también quiero que por un momento, traigas a memoria, traigas a tu mente ese familiar, sea un familiar que esté aquí presente o esté en algún lugar lejano, pero vas a traerlo a tu mente, a memoria, y vas a orar por él. Y hoy suelto esa palabra de sanidad sobre su cuerpo y declaro que toda enfermedad en el nombre de Jesús se va. Y por la llaga de Cristo, y es sana esa persona, es sano ese varón, es sana en el nombre de Jesús.
Tú eres el que sana, tú eres nuestro Dios que salva, que restaura, que sana, Señor. Creemos en Dios sanador, Señor, que operas milagros sobrenaturales, Señor amado.